ofreciéndole de antemano disculpas por la hora en que estamos saliendo al aire, pero queridos hermanos, pues definitivamente el agua ha estado generando retraso, por lo menos en mi caso. Pero bueno, estamos aquí. Supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, quien les estará acompañando en el resto de lo que queda de programa. Muy bien, amados hermanos y hermanas, recordarles que pueden escribirnos a través del 0412-636-9658, ojalá y lo puedan hacer temprano, ya ustedes saben cuál es el tema que estamos tratando, así pues que queremos pulsar su opinión por el 0412-636-9658 o para llamar aquí a cabina al estudio lo puede hacer a través del 0239-992-5655. Continuamos nosotros con este tema, la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Estamos viendo este primer periodo de la recapitulación y nos estamos ubicando en lo que es la protología, esta protología que nosotros la descubrimos en Cristo, es decir, el origen de todas las cosas en Cristo. Estamos viendo en este caso el verbo antes de la encarnación, estamos viendo el verbo preencarnado y lo estamos viendo, ya lo vimos en su carácter de divino, origen y fuente, impulso de todas las cosas, la sustenta. Ahora estamos viendo el verso 3, donde nosotros estamos viendo al verbo en su acción creadora, nos dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, por él todo, sin él nada. Nosotros el día de ayer destacábamos esa idea, ese pensamiento, y también resaltábamos el orden gramatical que se encuentra presente en el texto griego y aún la versión española, las versiones españolas lo conservan, donde se dice que el verbo era Dios, no se dice que Dios era el verbo. El impacto entonces, la explosión de vida se encuentra presente en Dios. Nos dice que el verbo era Dios. Esto es lo que va a impactar y afectar de manera positiva la creación, es la presencia de Dios. No es simplemente una palabra de Dios, sino es todo Dios en palabra, como palabra, quien se está haciendo presente en la creación. Nosotros podemos ver entonces que el día de ayer destacábamos que la revelación de Dios ocurre por primera vez en la creación. Y veíamos nosotros entonces que creación y salvación están íntimamente relacionadas en el Nuevo Testamento y a esto se suma lo que es la consumación. Pero creación y redención, las dos tienen que ver con revelación de Dios, pero son etapas distintas. La primera etapa, la etapa de la revelación de Dios en la creación, es una etapa asarx, asoma, es decir, se encuentra presente el verbo, pero no se encuentra encarnado. Pero el verbo se encuentra presente en la creación, no se encuentra ausente de ella, ni distanciado de ella. Se encuentra inmanente a ella, diferenciado de ella, pero presente en ella, presente en ella. Entonces la primera forma de revelación la tenemos nosotros presente en la creación, pero repito, el verbo se encuentra preencarnado, no encarnado, es asoma, no asomatizado, no se ha hecho carne, no se ha hecho cuerpo todavía el verbo y no obstante se encuentra presente en ella sustentándola. Y entonces vemos nosotros, amados hermanos, un detalle interesante y es que la presencia del verbo en la creación hace posible, según lo que comentábamos el día de ayer, pero es que esto tiene mucha riqueza y nosotros tenemos que seguirlo explotando, en Romanos capítulo 1,
el verso 19 y 20 hasta el 20. Gloria al nombre del Señor. Hoy nos están escribiendo bastante temprano. Agradecemos eso porque así podemos desarrollar sus preguntas. Pero fíjense allí que Romanos capítulo 1, verso 19 dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Observe que Dios está manifestando la voluntad de que lo conozcan por medio de la creación, porque las cosas invisibles de Dios, lo que no se puede ver, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces aquí la creación tiene un factor pedagógico. La creación es fuente de revelación primaria en este caso. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque es una fuente de revelación global, universal. La Biblia, que va a estar destinada a ser un mensaje universal de salvación para todos, se va a hacer claro ese mensaje de salvación es con la manifestación del Verbo en carne. Nosotros vemos entonces, amados hermanos, cómo una vez más creación y redención se encuentran conectados, ya que el Verbo está presente en la creación, no ha somatizado todavía, no se ha hecho carne, pero está presente en la creación y ayuda en el proceso de revelación y conocimiento de los seres humanos para que estos puedan llegar a Dios, para que estos puedan conocer a Dios. Vemos nosotros, Diego, un poquito la cortina, redúcele un poquito, gracias. Vemos nosotros aquí entonces, desde este punto de vista, amados hermanos, cómo el verbo es un punto de conexión entre lo que es creación y lo que es redención. ¿Por qué razón decimos esto? Fíjense que aquí en Romanos, Dios se puede conocer desde la creación. ¿Por qué razón? Porque el Verbo ha sido y siempre será el revelador de Dios. Lo revela entonces en la creación y luego lo va a revelar en la redención. Entonces, vemos nosotros la mediación del Verbo en el conocimiento de Dios antes de la encarnación y luego en la encarnación. Vemos entonces siempre esta mediación, tal cual como enseña la Biblia, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y señala al mediador por excelencia, a Jesucristo. Entonces es muy importante considerar con seriedad este fenómeno, porque es la primera vía de revelación en la creación en este caso. El apóstol Pablo destaca esto e incluso nosotros vemos cómo Dios deja posible una vía de testimonio y conocimiento, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles, es decir, hablando de los que no tienen la ley, hacen por naturaleza, fíjese aquí, una función natural, hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, sin ley para sí mismos, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con ellos su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Vemos nosotros aquí cómo hay una ley natural en la conciencia. Es el camino que Dios ha dejado para que las personas puedan atender al llamado en el Evangelio. Nosotros vemos, amados hermanos, cómo a todas luces, esto también está relacionado con la primera forma, la primera etapa de la revelación de Dios en la creación, en la conciencia del ser humano. Por eso, toda persona, amados hermanos y hermanas, van a ser juzgados a partir del Evangelio. ¿Por qué razón?
porque usted puede ver el Evangelio presente o la buena noticia de Dios presente en la primera etapa de la revelación, es decir, en la creación, pero se trata del verbo que todavía no ha encarnado, mientras que ahora en la redención se trata del verbo encarnado. Pero estamos hablando siempre exactamente de lo mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo, el verbo como mediador en la creación entre Dios y los hombres, y el verbo como mediador en la redención entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. Lo mismo va a pasar con la venida de Cristo, el verbo una vez más como mediador, como juez entre Dios y los hombres, porque la Escritura dice que todo el juicio se lo entregó Dios al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces nosotros vamos viendo esto, amados hermanos, y vamos viendo este punto, esta conexión que hay entre creación y lo que hay en revelación. Ahora, si nosotros nos paramos aquí a ver todo esto, amados hermanos, ya sabemos que Juan nos está diciendo que todo se debe a la existencia del verbo, todo lo que hay. Nada fue hecho fuera de él, todo está hecho por medio de él. Dios entonces aparece como fuente de todo lo que existe. Una característica importante del estilo de Juan, del estilo del autor de este evangelio, es la enunciación de una proposición en forma afirmativa y la misma idea pero expresada de forma negativa. Y lo vemos aquí ya en nuestro pasaje, en el pasaje que estamos viendo. Por el todo, sin el nada. Vemos el aspecto positivo y también vemos la carga negativa que podría tener lo que existe sin la presencia del verbo. Y mire la carga positiva de toda la creación gracias a la presencia del verbo mediando en ella. Ninguna cosa fue creada sin él. Aquí entonces se incluye a toda la creación. Nada fuera de él alcanza su razón de ser. Nada fuera de él puede tener actividad. Vemos aquí entonces, e incluso en Juan 1.3, donde estamos estudiando, vemos también un cambio verbal. Allí en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Observe el tiempo verbal como remite al pasado, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora este tiempo verbal remite a un presente continuo. Nos presenta entonces dos aspectos muy importantes de la creación. Primero nos habla de la creación en su totalidad gracias a la presencia del verbo, y luego se nos habla de algo que se presenta en un presente continuo, es decir, implica la existencia continuada de las cosas creadas. Ya desde aquí este pasaje nos está hablando de la existencia continuada de las cosas creadas, es decir, no están destinadas a perecer, sino a continuar gracias a la presencia del verbo presente en las cosas creadas, sustentándolas. Vemos entonces, amados hermanos, que lo que hay a nuestro alrededor ha empezado a existir gracias a la acción del verbo presente en ellas. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esta declaración es importante y yo he sido enfático en esto en estos primeros días de lo que va de semana, porque es necesario que nosotros entendamos el énfasis, que el énfasis de todo esto no es mío, no es de Henry Contreras, el énfasis de esto viene del autor, Algo quiere transmitir él a sus contemporáneos, algo quiere transmitir él a sus lectores, a sus oyentes. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Pues bien, ya que usted me lo pregunta, yo le pido que usted se acerque para que podamos compartir esto juntos. Juan está escribiendo con toda probabilidad para oponerse a una corriente gnóstica, al gnosticismo.
al gnosticismo. Y vale la pena prestar atención al gnosticismo porque el gnosticismo no apareció de repente. Se trata de un movimiento que gradualmente se va formando, se va gestando y ya en sus días estaba presente. Ahora fíjese en qué consiste el gnosticismo, del griego gnosis, conocimiento, ¿no? Entonces, el gnosticismo ya sabemos que no aparece de repente, pero tenía ideas de diversas fuentes. Es como una amalgama de creencias que venían de diversas fuentes. Incluso en la época de Juan, ya el gnosticismo se encontraba presente. ¿En qué consistía entonces, amados hermanos y hermanas, el tema del gnosticismo? Fíjese, el gnosticismo hablaba, en este caso, de la maldad que se encontraba presente en la materia. El gnosticismo se enfocaba en esto, y en la época de Juan ya se encontraba esto presente. Según esto, amados hermanos y hermanas, el sistema gnóstico veía la materia como algo inherentemente malo desde el punto de vista ontológico, pues en su ser la materia era mala, por lo cual era imposible que procediera de un Dios bueno. O que en todo caso el Dios bueno no tenía nada que ver con ella. Se había desprendido de ella, no tenía nada que ver con ella. Entonces ellos explicaban cómo entonces vino a existir esta materia tangible, innegable, tan vasta, tan extensa. Bueno, ellos explicaban que esta materia surgió a partir de varias emanaciones. Fíjese bien, ¿no? Varias emanaciones de seres espirituales hasta que por fin apareció alguien lo suficientemente poderoso, y es el Pantocrátor, que muchas veces se aplica en la escritura, el Todopoderoso. Surgió alguien lo suficientemente poderoso como para crear por un lado, para hacer la materia por un lado, y por otro lado al mismo tiempo ese ser era lo suficientemente ignorante como para no darse cuenta que lo que estaba haciendo era malo y por tanto estaba cometiendo un error. Al crear las cosas hechas. Esta era una creencia que se estaba gestando ya en los días de nuestro evangelista y en los días de los oyentes y lectores a los cuales se escribe nuestro evangelista. Entonces ellos estaban viendo la materia como algo perecedero, como algo transitorio, como algo, amados hermanos, que era inherentemente malo. Juan, nuestro evangelista, se opone tajantemente a esto, bendito sea el nombre del Señor para siempre, y por esa razón, para él explicar el proceso de la creación, el aspecto protológico que nosotros estamos viendo en este momento, él se ubica en Cristo, lo presenta como el Logos en primer lugar, el Logos que no ha encarnado, y en eso coinciden con los gnósticos, donde los gnósticos ven el Logos como algo bueno, como un principio rector, ordenador, por ser invisible, por ser de naturaleza, por ser espiritual, pero ellos lo que no podían aceptar era que el verbo se hubiese hecho carne. Entonces aquí Juan está escribiendo para oponerse contundentemente a esto y se está inspirando en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 1 del libro del Génesis, y allí en el capítulo 1 del libro del Génesis, cuando Dios ha terminado de hacer su creación, Dios va a rematar con una frase muy importante, y es que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Juan entonces se está oponiendo tajantemente a esta corriente gnóstica que atribuye a la creación algo perecedero, algo inherentemente malo, que atribuye a la creación un carácter transitorio. Juan se está oponiendo a esto. Juan está mostrando que la creación no se remonta a un Dios ignorante, a un Dios que no sabía lo que estaba haciendo
cuando estaba creando y por esa razón se equivocó y entonces lo que creó está destinado a ser destruido, está destinado a perecer y a tener un carácter transitorio. Hay que tener cuidado porque en nuestros días parece estar resurgiendo un neognosticismo, donde muchas veces, amados hermanos, se le está atribuyendo a la materia un carácter transitorio y cuando se pregunta cuál es la razón, parece que no hay una explicación bíblica, no hay una explicación contundente para mostrarnos el por qué Dios, siendo bueno, siendo todopoderoso, siendo omnisciente, ha hecho la materia, ha hecho las cosas creadas y porque Dios ahora, en lugar de redimirlas, lo que va a hacer es destruirlas y traer un cielo nuevo y una tierra nueva. Son cosas que no se han entendido y que se tienen que prestar atención. Por eso todo debe estudiarse en el contexto en el que nacen los textos bíblicos, en las creencias que el autor está atacando, está combatiendo. Por esta razón, la Biblia dice que todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, en materia, ese espíritu es anticristo, es anticristiano. Nosotros vemos esto y el apóstol ataca esas ideas con fuerza porque no puede aceptarse un gnosticismo en el seno del Evangelio. Dentro del Evangelio, la Biblia muestra que la creación es buena en su ser porque sale de la presencia de Dios, de la mano de Dios, de su voluntad creadora. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, amados hermanos y hermanas, nosotros debemos retener y mantener esto porque la corriente gnóstica, la que busca el mal, en este caso, en el mundo material. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, el origen del mal está precisamente en el mundo invisible. El mal se originó en el mundo invisible, no en el mundo visible. Quien le dio entrada al mal en el mundo visible fue precisamente Adán. Pero esto, amados hermanos, no afecta para nada la voluntad de Dios, ni el plan del Creador. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque quien le está dando entrada al mal no es el Creador. El Creador ha hecho posible el bien completo y el bien absoluto. Ahora, decir que toda la creación es buena y buena en gran manera, eso está basado en la apreciación de Dios, no es una apreciación humana. El ser humano, cuando mira las cosas desde el punto de vista humano, no logra apreciar la posición de Dios, pero cuando vamos al Génesis capítulo 1, versículo 31, la apreciación que estamos recibiendo sobre las cosas hechas es una apreciación de Dios, no es una apreciación nuestra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es tan importante, amados hermanos, que si nosotros vamos al libro de Job, por ejemplo, al libro de Job, nosotros nos damos cuenta, amados hermanos y hermanas, que Dios tiene cuidado hasta de las cosas que tal vez, si a nosotros nos tocara cuidar las cosas creadas, tal vez nosotros no nos ocuparíamos de estas cosas. Por ejemplo, fíjese usted, Dios tiene cuidado hasta del desierto, algo que debería ser estéril, pero sin embargo, Dios lo toma en cuenta, Dios lo toma en cuenta. Por ejemplo, en Job capítulo 38, versículos 25 y 26 dice, ¿quién le abrió el cauce al aluvión o camino al rayo del trueno para hacer llover en la tierra deshabitada, en la estepa donde no hay hombre alguno, para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba? Nos muestra que Dios tiene cuidado hasta de las zonas más estériles. ¿Por qué? Porque forman parte de su creación. Dios dota de razón, de inteligencia y de conciencia a la mente humana para que, amados hermanos, pueda dar razón a Dios. Porque Dios se está manifestando a través de las cosas hechas, se está manifestando al hombre. Mire Job capítulo 38, versículo 36, ¿quién puso sabiduría en lo infinito, en lo íntimo, perdón? ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? ¿Quién dio la inteligencia a la mente? Entonces Dios va dando las provisiones
de su obra hecha, amados hermanos, como una obra hecha buena, bendito el nombre del Señor para siempre. Fíjense que hasta las cosas más irracionales cobran sentido desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en Job 39, versículo 13, hasta el verso, en este caso 18. Mire lo que dice allí. Baten alegre las alas del avestruz, pero con el ala y el plumaje del amor. Es una pregunta que hace Dios allí. ¿Muestran amor ellas en esto? Mire lo que dice el Señor. Abandona a sus huevos en la tierra. Mire la falta de amor. En el polvo los calienta y se olvida de que un pie pueda aplastarlo. Mire lo descuidada, lo bruta que es el avestruz. O una bestia salvaje pisotearlos. Es cruel con sus polluelos, como si no fueran suyos, imagínense, como si no fueran sus hijos. Mire este detalle tan interesante, porque Dios aparece como Padre en la creación. No le importa que se malogre su fatiga, es decir, su trabajo de que puedan dar a luz algo, puedan traer al mundo algo. Porque Dios, y aquí da la explicación, porque Dios la privó de sabio instinto, no le repartió inteligencia. O sea, Dios la quiso hacer bruta. Y por esa razón tiene ese comportamiento. Esta explicación se remonta al Creador. Pero cuando se yergue batiendo los flancos, se burla del caballo y de su jinete. No es posible cazarla, pues, desde este punto de vista. Entonces, hasta las cosas más insignificantes, amados hermanos, se van a ir remontando a la presencia de Dios. También dice la Escritura, en el capítulo 38, versículo 39, cazarás tú presa para la leona. Fíjense que es Dios quien la sostiene. Saciarás el hambre de los leoncillos. El verso 41 dice, ¿quién provee al cuervo su comida cuando los pichones claman a Dios mientras ellos vagan en procura de su alimento? Fíjense que hasta claman a Dios. Entonces, todo esto está relacionado, está conectado, amados hermanos, con Dios como creador, como proveedor, como sustentador y también Dios como redentor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, no podemos aceptar nosotros un neognosticismo en nuestros días, amados hermanos, que le atribuya maldad a la materia. Es cierto que sobre la tierra pesa una maldición, pero es por causa de la irresponsabilidad del hombre. Pero como Dios es responsable, trajo a Cristo para hacerla libre. Trajo a Cristo y el anhelo ardiente de la creación es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero yo voy a ir dando paso a la mensajería de texto, amados hermanos. Este tema está crudo, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero lo vamos a ir viendo con cuidado. Vamos a ver qué nos dicen por la mensajería de texto. Por aquí nos dice, buenos días, varón, Dios le guarde. Y a su programa. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite. Es Genaro. Wow, Genaro, qué alegría tu mensaje en este día. Gloria al nombre del Señor. Saludo, mi hermano. Claro que sí, te espero el día domingo en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Bendiciones, que tengas buen día. Por aquí dice, Dios lo bendiga para que coloque arrebato o de mente crítico. Vive Jenny Arma. Jenny Arma pide arrebato, gran Diego. Ya Diego está tomando nota. Pastor, entonces Jesús, hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Amados, Jesús efectivamente es Dios y efectivamente es hombre. Lo que no me gusta es la fórmula matemática. Si usted puede, observe mejor. Yo le doy otra propuesta. En lugar de usted decir 100% hombre y 100% Dios, diga todo Dios y todo hombre. Todo Dios y todo hombre. O diga verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sí, en Jesús brota realmente lo profundamente humano que tiene que haber en nosotros. En Jesús brota eso. La verdadera humanidad brota a partir de Jesús. Es realmente el hombre que nosotros estamos esperando y el cual anhelamos en el fondo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por supuesto que sí. Bueno, muy bien, amados hermanos y hermanas, nosotros continuamos. Diego, ¿qué tiempo nos queda? Gloria a Dios. ¿Cuánto?
Gloria a Dios, tenemos tiempo. Dios es bueno, Diego, gloria a Dios. Llegué tarde y el tiempo me alcanza. Mira qué bendición. Por aquí tengo otro mensaje que dice, buenos días, varón Samir. Ok, gloria a Dios. Este mensaje lo acabo de leer. Esperamos a Genaro el próximo domingo en la iglesia. Gloria al nombre del Señor para siempre. Muy bien, amados hermanos y hermanas. Vamos viendo nosotros entonces aquí, amados hermanos, a este Evangelio de Juan que ataca fehacientemente un gnosticismo donde se le atribuye maldad a la materia y que por esa razón Dios tenga que desentenderse de ella. No es así. La creación, las obras de Dios no se remontan a un Dios ignorante que no sabía lo que estaba haciendo, se equivocó, tuvo un pelón y entonces ahora tiene que destruirlas para volver a hacer otras cosas. Eso es aplicable a los hombres, mas no a Dios. Expresiones bíblicas, en este caso apocalípticas, tenemos que estudiarlas dentro de su género para que veamos lo que es cielo nuevo y tierra nueva en la Biblia y así nosotros no tengamos que estarnos confundiendo tanto. Muy bien, entonces, amados hermanos y hermanas, nosotros vamos viendo que el universo en este caso no es la creación de un ser inferior ni tampoco ignorante. Este mundo es el mundo de Dios y Dios sabrá llevarlo a la consumación de todas las cosas, a la consumación de absolutamente todas las cosas. Amados hermanos, recuerde lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la presencia de Cristo en la creación antes de la encarnación. El pensamiento de la creación por medio del verbo es la expresión de un Dios sabio, de un Dios poderoso, de un Dios soberano, donde todas las cosas hechas se remontan a su voluntad las sostiene, las moldea, las guía, de modo, amados hermanos, que le dé sentido y propósito a todas las cosas. Un comentario muy importante que voy a traer a colación en este momento es el comentario que hace el reformador. Oído el comentario que hace el reformador Martín Lutero. Martín Lutero, comentando este mismo versículo, tratando el tema del verbo, dice que si Cristo no es el Dios verdadero y no es creador de todas las criaturas, nos espera un mundo fatal. Fíjese, nos espera un destino fatal y entonces necesitamos un Salvador que sea verdaderamente Dios y que sea verdaderamente Señor. Oído con esto, por encima del pecado, la muerte, Satanás y el infierno. Si permitimos que Satanás derrumbe esta fortaleza haciéndonos dudar, entonces el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo ya no nos sirve para nada. Mire qué pensamiento tan profundo el del reformador aquí, donde reconoce el papel rector y soberano del verbo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, y la dependencia de las criaturas, de las cosas creadas por Dios con el propósito de reinar en ellas. Dice, amados hermanos, entonces que si lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección no es suficiente, entonces necesitamos también un nuevo Salvador. También necesitamos otro Salvador, bendito el nombre del Señor para siempre. Pero como ya no es posible que venga otro Salvador, amados hermanos, a partir de su muerte y su resurrección, este cielo y esta tierra empezaron a ser nuevos y lo que aguardan es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque si no, amados hermanos, tal cual como dice el reformador, necesitamos verdaderamente a un Dios capaz de salvar, bendito el nombre del Señor para siempre, capaz de ser Señor por encima del pecado, por encima de la muerte, de Satanás y el infierno. No me venga a decir usted a mí que Jesús ya con lo que hizo no se puso como Señor, y así lo presentan los textos bíblicos, por encima del pecado, de la muerte, de Satanás y del infierno. Entonces no podemos permitir, amados hermanos, que Satanás derrumbe esta fortaleza. Es decir, no es posible que Satanás, por el hecho de que se le dio entrada a la creación, a lo que entra dentro del propósito de Dios, entonces por ese simple hecho, en este caso, vaya a arruinar definitivamente las cosas de Dios,
de tal manera que Dios no pueda hacer nada por ellas. No, amados hermanos, mire, aún en el peor de los escenarios, la Biblia enseña, y no lo enseño yo, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y aunque el delito de Adán fue uno y la transgresión de todos fue mucho, amados hermanos, Cristo vino, fue en la transgresión, en el momento de la transgresión de muchos, para justificar a los muchos. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con todo esto y estudiarlo porque se encuentra allí expresado de manera clara en las Escrituras. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero vamos a analizar el versículo 10, gloria al nombre del Señor, de manera que podamos entender algo importante. En el verso 10 dice, perdone ustedes, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Fíjense lo que se presenta aquí, ¿no? Este texto habría que leerlo desde el versículo 9. Dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Mire usted, la luz verdadera. Esta es la luz de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y aquí la luz es el mensaje que vino a traer Cristo, porque recuerde que en Génesis capítulo 1, versículo 3, la primera palabra que pronuncia Dios, en su primera palabra sale la luz. Entonces la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo es esa luz de Cristo que se hace presente en el mundo. Esta va a ser la luz del Evangelio, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es necesario tener esto claro. Esta es la luz que separa de las tinieblas. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 3, de tal manera de poder ir dibujando esta idea. Fíjese usted el verbo preencarnado, presente desde el principio en la creación, bendito el nombre del Señor para siempre. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, entonces dijo Elohim, esto es en este caso Dios, haya luz, y hubo luz. Fíjese, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y las tinieblas. Oído con esto, porque el primer acto de Dios confronta las tinieblas, separa la luz de las tinieblas. Esta, amados hermanos, es la luz de Cristo, es la luz de su mensaje, es la luz del Evangelio, bendito el nombre del Señor para siempre. Vamos a identificar esto en 2 Corintios capítulo 4, fíjese usted, versículo 3 en adelante, para que usted me pueda entender. Y si nuestro evangelio está encubierto, está hablando del mensaje del evangelio, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este mundo, mire la palabra Dios allí con D minúscula, es decir, hablando del diablo, el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Vemos entonces aquí esta luz de Génesis 1:3 como la luz del Evangelio. ¿Por qué sabemos que esta luz? Porque el versículo 6 nos lo aclara. Dice, porque el Dios que dijo resplandezca la luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que se trata de la luz del Evangelio, de la luz del mensaje que nos vino a traer Cristo, con su presencia, con su luz. Entonces fíjense que esta luz ya se encontraba en la creación, se encontraba presente en la creación. Esta luz, amados hermanos, fue la luz que iluminó a los profetas, fue la luz que iluminó en este caso a Noé, fue la luz que ha iluminado a los hombres de Dios. Por esta luz ha venido corriendo la línea del Redentor, bendito el nombre del Señor para siempre, para que puedan hacer la simiente de la mujer que le va a aplastar la cabeza o le aplastó la cabeza al diablo en este caso. Entonces esta luz
verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, entonces estaba ya en el mundo. Y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Mire cuántas veces aparece aquí la palabra mundo. Y el día de mañana le vamos a dedicar tiempo aquí nosotros a estos dos versículos para que usted vea la palabra mundo allí. Creo que por lo menos 4 veces. Y en las primeras veces, por ejemplo, en el verso 9 aparece el mundo, la expresión mundo, bendito el nombre del Señor. Vamos a darle paso a la llamada que nos están dando para con esta llamada cerrar. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Otra vez igualito que ayer. No me escucho, pero voy a decir algo en el nombre de Dios. Pues. Si me equivocan, me corrigen. Ok, esa luz vino, esa es la luz que vino a desbaratar las obras del diablo en Amén. el corazón del hombre. Amén. Gloria a Es Dios. así, ¿verdad? Amén. Okay. Perfecto. Dios me los cuide, pues. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Soraya. Efectivamente, mi hermana querida, efectivamente. El día de mañana nosotros vamos a hacer un comentario sobre estos dos versículos que son el preámbulo para la encarnación. Vamos a hacer el comentario aquí y vamos a ver que en casi todos los aspectos la palabra mundo aplica a la creación, a excepción del último, donde habla del mundo de los hombres que abiertamente rechazaron al Creador. Muy bien, amados hermanos, estuvimos laborando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien estuvimos laborando para ustedes. Se les aprecia mucho, será hasta el día de mañana. Bendiciones.